Fins fa uns pocs dies, Marisol Hernández era l'encarregada de seguir per al diari El Mundo l'actualitat de Moncloa. També qui es va enfrontar al canvi de ritme d'una normalitat total en la producció de la informació des de la presidència del govern a unes rodes de premsa sense possibilitat de repregunta des de casa i envoltada de la família. Com a periodista valenciana, Marisol, aprofitem per conèixer, ja que ens escoltes, com va ser el canvi de ritme d'aquells dies. No sé quan o com recordes ese canvi. En Madrid el impacto se produjo la tarde del 9 de marzo, porque fue en ese momento cuando anunciaron el cierre de los colegios. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que todo cambió. Nosotros ya en el periódico, ya el martes, ese martes, ya nos dijeron que teletrabajo, ya nos fuimos a la redacción. Es verdad que no todo el mundo, hay compañeros que han estado trabajando, sobre todo los jefes, prácticamente hasta el inicio de esta semana, ¿no? Esta semana sí que se han puesto nuevas rutinas de trabajo en el periódico y prácticamente ya va muy poca gente a la redacción. Yo desde ese martes ya me quedé en casa, es cuando conocimos el positivo de Irene Montero. Entonces, a partir del positivo de Irene Montero ya dejamos de ir a Moncloa, pero yo creo que todavía ese martes sí que estuvimos en la Moncloa, pero muy pocas horas después, no sé si el miércoles o el jueves, porque ya hubo muchas ruedas de prensa. Yo recuerdo una con ella, que yo creo que fue el martes, que ya sinceramente se veía venir el tema de las fallas. Creo que hubo otra que todavía estuvimos el jueves con Pedro Sánchez, y a partir de ahí yo creo que ya no hemos ido ninguna vez a Moncloa. Enseguida que se produjo el positivo de Irene Montero, cerraron las instalaciones. Entonces, pero a partir de ese momento es cuando ya te cambia la vida, en el sentido de que el teletrabajo se impone como algo que no hay otra opción de realizar. Yo he tenido 2 semanas de teletrabajo aproximadamente. Ha sido horroroso. O sea, no he trabajado tanto en mi vida. También es verdad que como hago gobierno, he estado pendiente de todas las ruedas de prensa que hacía el gobierno, en el sentido de tanto la primera de la mañana de los técnicos, como si luego comparecía el ministro de Sanidad, como si luego por la tarde hacían otra rueda de prensa. Entonces, en 2 semanas solamente he podido librar un sábado, y en estos años que llevo en Madrid, la verdad es que han pasado tantísimas cosas que he trabajado muchísimo, pero estas 2 semanas últimas las recuerdo como pues durísimas, sin parar en ningún momento. Et pregunte per les rutines productives a un diari. Tot i el que vivim, continua el diari en paper cada dia, els suplements, les publicacions al web. Com vos esteu gestionant amb el volum d'informació i de consum de la mateixa? Yo creo que está todo el mundo haciendo un sobreesfuerzo tremendo, pero yo en mi caso hago gobierno, pero el resto de mis compañeros que hacen partidos, porque estamos a todo lo que, o sea, no faltan manos, porque hay muchísima información, hay que estar pendiente de muchas cosas. La verdad es que la información no política, porque no es política, ¿no? Pero la información que está generando el gobierno o los partidos no ha hecho más que crecer. Y luego, pues tengo jefes que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. También es verdad que nosotros somos una redacción que sabe muy bien, por decirlo de algún modo, cómo trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha sido complicado poner en marcha el teletrabajo, pero sí la cantidad de información que se está generando sí que ha obligado a un esfuerzo tremendo. Y luego tenemos la doble naturaleza de tener que hacer noticias para la web y noticias para el papel. Que es que siempre nos ha pasado. Esto, o sea, es como pues, una carga añadida, la verdad. Pero en este caso todavía más, porque la información se genera desde primera hora del día hasta última hora de la noche. De hecho, ayer, por ejemplo, yo no trabajé, pero mis compañeros se quejaban amargamente y con toda la razón de que el decreto de estado de alarma, de la extensión del estado de alarma en el Congreso, empezó a debatirse, yo creo que a las 9:30 de la noche. Habían empezado el pleno del Congreso a las 3 de la tarde y eran las 9 de la noche y todavía quedaba lo más importante. Es un trabajo para el que ayer lo tuvo que hacer, pues intensísimo, que no te deja prácticamente descanso, porque además, como las noticias son tan graves, son tan importantes, esto es imposible desconectar.
Des de casa, seguint les rodes de premsa, hem vist el teu nom sobreimpressionat a Moncloa, quan feies alguna pregunta. I això abans que et quedares a casa malalta, clar. Pues es que ha habido fases, porque al principio el primer grupo de WhatsApp que se abrió fue de las personas que normalmente cubrimos gobierno, los habituales de Moncloa, que llamamos. Entonces, por ejemplo, en esa rueda de prensa que tú citabas, que es la de anuncio del estado de alarma, yo recuerdo que ahí pregunté, o sea, mi pregunta que yo hice salió y luego en otros momentos, cuando el grupo era más pequeño, en las preguntas de los técnicos, de la rueda de prensa de los técnicos, los días siguientes también preguntas mías o de compañeros míos también se pudieron formular. ¿Qué ha ocurrido? Que ese grupo inicial de personas habituales de Moncloa ha crecido porque hay un único grupo para todas las ruedas de prensa, con lo cual es bastante poco operativo. Eso ha hecho que conforme pasen los días se incrementen las críticas, porque no hay, digamos, una proporcionalidad a la hora de realizar de elegir las preguntas. Pero no por los temas. Yo creo sinceramente que los temas más o menos se tocan todos. Ha podido haber algún día, ya lo explico, en el que varias preguntas sobre un mismo tema no se formularon y había un razonamiento que le interesaba al gobierno y por eso lo hizo. Pero en general yo creo que está habiendo fallos en la representación de los medios. O sea, puedes tirarte una semana sin que te hagan ninguna pregunta y otro medio de repente pues colar 3, pero creo que los temas se tratan en general todos los que se plantean. Fins on arriba el desbordament del govern? No sé si has notat coses estranyes estos días a l'hora de relacionarte amb les fonts. Hombre, es imposible que no haya desbordamiento, porque es que es tan inédito esto. O sea, se están enfrentando todos los días a una realidad cambiante. Yo creo que yo coincido con Sánchez cuando dice, bueno, habrá tiempo de evaluar después. Yo creo que habrá que evaluar después, pero eso no quita en ningún caso que lo que dice el gobierno se someta, digamos, a cuestionamiento, en el sentido de que nos estamos encontrando que las comunidades están diciendo una cosa, que el gobierno central está diciendo otra. Bueno, yo creo que todo esto hay que contarlo y hay que abordarlo, pero entiendo que para el gobierno, para este y para cualquiera, es una situación complicadísima y que está siendo complicadísima para otros muchos países. Entonces, que no se equivoquen en las decisiones que tomen, la verdad. No sé si penses que és una bona senyal que l'opinió pública no estiga carregant front als mitjans, és a dir, que s'ha generat en general un equilibri sa entre el volum d'informació, la necessitat i la producció de notícies. Ho estem fent bé, els mitjans? Estem sobreinformant? Informant d'una manera excessiva? Contemporitzant en excés? No ho sé. Yo es que pienso que ese debate lo hemos superado ya. Nos pasamos muchas semanas con ese debate, ¿no? Sobre si había que alarmar o no alarmar. Yo creo que la realidad ha demostrado que nos equivocamos. Se equivocó el gobierno posiblemente al no darle la importancia que tenía, y también los medios. O sea, pasamos en una semana de decir que era una gripe a cerrar los colegios. Entonces, yo creo que también ha habido posiblemente un fallo por parte de los medios de comunicación al valorarlo, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad. Es cierto que no hay que alarmar a la población, pero es que estaba Italia como estaba. Yo creo que ahí posiblemente la falta de criterio, no sé si científico, ha hecho que viéramos las cosas con cierta lejanía. Y ahora, claro, ahora estamos viviendo una realidad que es abrumadora y que tenemos que contar. Yo creo que la realidad supera con creces nuestra manera incluso de contarla, ¿no? No creo en ningún momento que ninguna exageración. O sea, la realidad es tan dura, ¿no? Que simplemente hay que dedicarte a contarla, ¿no? Hay que seguirla. Por eso esta obsesión, ¿no? de estar todo el día metido, no es posible contemporizar, porque tiene muchos matices, y solamente estando dentro, escuchando, viendo, oyéndoles a todos a cada momento, uno es capaz de que la cabeza le funcione, ¿no? En el sentido de que pueda
ver dónde están las cosas importantes, las cosas accesorias, hacia dónde van los temas, y de hecho vemos que cada día, ¿no?, hay un montón de cosas que contar. Cuando no tenemos un debate abierto sobre si hay que endurecer las medidas, lo tenemos sobre si ha faltado material. O sea, yo creo que ahora mismo los medios están haciendo una información en general bastante seria, y bueno, y ya veremos cuando pase todo esto las discusiones que hay que tener sobre en qué acertamos o en qué nos equivocamos o qué se puede hacer mejor. Pero yo creo que ahora mismo el tratamiento de la información está siendo bueno, sobre todo por parte de los medios de comunicación escritos, que es lo que yo más domino.